여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están? 꿈 같은 이제 또 집회가 시작되었습니다. Se ha iniciado este retiro que parece un sueño. 하나님께 저들에게 정말 놀라운 일을 행하셨고 Dios ha hecho cosas maravillosas en nosotros. 정말 꿈 같은 새해가 되었습니다. Ha sido un año nuevo que parece un 이번 sueño. 한 해도 하나님 어떻게 일하실는지 No 기대가 sabemos 되고 cómo Dios trabajará en este año. Estamos 주님과 함께 expectantes. 해가 바뀌고 달이 바뀌고 너무 아름답습니다. Ahora pasan los años mediante el Señor y estamos 요한복음 agradecidos. 5장에 있는 말씀을 Vamos a ver la 읽겠습니다. palabra de San Juan 5. 1절에 13절 말씀까지 읽겠습니다. San Juan 5, vamos a leer del 1 al 13. 요한복음 5장 1절입니다. San Juan 5:1. 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스라 하는 못이 있는데 거기 행각 5이 있고 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 그 안에 pórticos. 많은 병자, 소경철, 뚝발이, 혈기 많은 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. 이는 천사가 아까 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어간 자는 어떤 병에 걸렸더니 낫게 되미르라. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 여기 38년 된 병자가 있더라. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이러시니 Cuando Jesús lo vio 네가 acostado y 낫고자 supo que 하느냐? llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 병자가 대답해 주여 물이 동할 때 Señor, 나를 le 못에 respondió el 넣으시오 enfermo, no 사하는 tengo 내가 quien me 가는 meta en el 동안 다른 사람이 estanque 먼저 cuando se 내려가라. agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 예수께서 가라사 일어나 내 자리 들고 걸어가라 하시니 Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. 그 사람이 곧 나와서 자리 들고 걸어가니라. Y al 이날은 instante aquel hombre 안식일이라. fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식인데 내가 자리 들고 가는 것이 옳지 Entonces los 않나. judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. 대답하여 나를 낫게 한 그가 자리 들고 걸어가라. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. 제가 묻되 너희들 자리 들고 Entonces le 걸어가는 preguntaron: ¿quién 사람이 es el que 누구냐 te 하더니 dijo: toma tu lecho y anda? 고침 받은 사람이 Y 그가 el que había 누구신지 sido 알지 sanado no 못하니 그게 sabía 사람이 quién fuese, 많음으로 porque Jesús se 예수께서 había 그를 apartado de la 피하셨습니다. gente que estaba en aquel lugar. 거기까지 읽겠습니다. Vamos a leer hasta aquí. 우리가 성경을 펴서 읽으면 Cuando leemos abriendo la Biblia, 성경은 세계 어디에서 얻을 수 없는 새로운 마음의 세계를 우리에게 가져다 줍니다. existe un nuevo mundo del corazón que nos da la Biblia, que no podemos obtener en ningún lado del 우리가 mundo. 성경 읽기 전에 내 마음이 Antes de leer la 교만하고 Biblia, 높을 때도 있고 hay veces 잘한다고 que nuestro 느껴질 때도 corazón 있지만 es arrogante, está altivo y sentimos que lo hacemos muy bien. 성경을 대하다 보면은 Pero 내가 cuando vamos 얼마나 tratando la 부족한 Biblia, 사람이냐 하는 그 사실을 nosotros 느끼게 되고 llegamos a entender la verdad de que somos tan carentes, tan débiles. 내가 해야 할 일들 점점 줄어들며 주님이 해야 할 일이 많아. Reduce las cosas por las cuales uno tiene que trabajar y el Señor se engrandece más 결국 en sí. 신앙을 못하는 것이 뭐 La razón 모자라 por la cual no 못하는 게 puede llevar 아니라 la vida de fe no es porque sea carente aquella 너무 persona, 잘해서 신앙이 안 돼. sino que no puede llevar la vida de fe porque lo hace demasiado 그런 bien. 아주 묘한 상태 속에 있는 거지. 여러분 알면서도 Es un estado tan raro, 그래서 내가 uno 잘난 lo 게 sabe, 있고 잘 pero 돼야 cree 하고 그런 que 생각 속에 debe 빠져 hacerlo 있는 bien, 거죠. piensa que es sobresaliente y así se encuentra. 저는 제가 구원받이 벌써 60년이 다 돼가. Ya hace 60 años que ha recibido la salvación. 지난 60년을 Los 며칠 60 지난 años. 것처럼 지난 것 같아요. Ha pasado como si fuera que ha pasado algunos días. 좋은 일도 있었고 Ha habido cosas 어려운 일도 buenas, 있었고 하지만 dificultades. 결론적으로 이야기할 수 있는 것 하나는 Ahora una cosa lo puedo 예수님이 decir 내 마음의 como conclusión. 중심이 되셨다는 것이. Jesús ha sido el centro 그 de mi 예수님 한 분 내 corazón. 안에 들어오시 El 일하심으로 Señor 말미암아 Jesús, ya que ha venido dentro de mi corazón, 내가 전에 한 번도 가져보지 못했던 놀라운 은혜들을 경험할 una 수 gracia 있어요. maravillosa que nunca he podido experimentar, he llegado a 종종 experimentar. 제가 이런 생각들을 해봅니다.
A menudo me pongo a pensar, 목사냐? yo soy pastor, 목사가 됐어. me he convertido en pastor, 복음 전도자가 됐어. me he convertido en ministro del Evangelio. 그렇게 가능하지? ¿Cómo eso puede ser 내가 posible? 이렇게 되려고 애쓰고 노력한 적 한 번도 없어. Jamás yo traté e intentado 사랑하는 ser 주님 así. 내 안에 오셔 내 인생을 El Señor 하나 amado ha 이끌어가는 venido 그게 dentro de mí y me 너무 va guiando mi vida. Y eso es maravilloso. 이제 그보다 더 놀라운 사실 가운데 하나는 뭐냐면은 ¿Cuál es la realidad más maravillosa que ello? 같은 사람이 이야기를 하는데 듣는 사람이 있다는 거다. Habla un ser como yo y hay gente que me oye. 또 그중 사람들이 변하는 Además, hay gente que va cambiando. 그 생각 지금도 잘 믿어지지 않는 일들이 Cuando 정말 pienso en ello, todavía hay cosas que no puedo llegar a creer. 그리고 이제 세월이 한 60년 Pasa 가까이 el tiempo, 지나면서 como 60 años por ahí, 정말 우리가 복음 안에서 dentro del Evangelio. 사람 한 사람 Cada uno de los hermanos que trabajan dentro del Evangelio, cuando son altivos, vemos cómo se derrumban. 제가 그걸 보고 너무너무 가슴이 아프죠. Me duele tanto el corazón cuando veo eso. 진짜 Verdaderamente 붙들어주고 싶고 세워주고 quiero 일으켜주고 싶은데 sujetarle, quiero erigirle, quiero 잘난 사람들 cuidarlo. Pero cuando uno es sobresaliente, no 잘난 사람들은 permite que 이야기해요. se haga ello. Cuando son 이 sobresalientes, 말씀을 no oye 듣는 bien. 사람들은 Los que oyen la palabra, todos de la misma manera cambian. 그동안에 수없이 많은 Durante tanto 사람들을 tiempo, 만났고 Me he encontrado con miles de personas. 공통된 게 Hay una 잘났다고 semejanza. Cuando piensa que es sobresaliente, 자기도 모르는 교회 점점 sin 떨어지고 darse cuenta, se aparta de la iglesia, se aparta del Señor. 아무리 붙들어 주려고 세워 Por más 주려고 que yo 해도 quiero 안 되는 사람들. ayudarlo, erigirlo, hay gente que realmente 반대로 no se puede. 진짜 Contrariamente, 절망 속에 있던 사람들 예수님 만나서 Personas que 너무 estaban en medio de la desesperación se encuentran con Jesús y se hacen muy, muy felices. 예수님께서 El Señor 마태복음 Jesús, 말씀 가운데 심령이 En medio de la 가난한 자 palabra de 복이 San 있나니. Mateo, bienaventurados los pobres del espíritu. 심령이 가난한 자 복이 있나니. Bienaventurados 제가 los que son 군대에서 pobres del 제대를 espíritu. 얼마 떴는데. Había ahora en el cuartel, me faltaba algunos 그래서 días 요즘 para acabar. 하사관 그러니까 이제 뭐 하사부터 중사 상사 이런 하사관들이 Están 군대 살림을 사는 분들인데 And in army, we have these que se vocational encargan ya soldiers, 절대로 de 지원자가 la 모자라요. but there are not many people who are applying for that. 그 이제 그 군대 우리 그 인사계가 But those who are in charge of those human resources, 저한테 얘기했어요. they said to me, 야 박옥수, Hey, Yuoksu Park. 예 인사계님, yes, officer, Sí, 너 임마 oficial. 말뚝 박아. I should stay here as a vocational military soldier. trabajar 뭐 전도사 aquí. 해봐야 그렇잖아. What do you mean ¿Para being a qué pastor? That te doesn't mean sirve ser anything. ministro? 그게 막 참 기억에 Me acuerdo 생생한 거. I can muy bien, vividly está vivo remember what they ese- said 저 to me. 별로 볼만사 볼품은 사람이니까 Realmente I yo was era not that tan good person. carente, 장기 그 insignificante. 뭐에 근무해라. So they would Me say, okay, why don't you decía, become a ¿para qué vocational quieres? 그거를 soldier? 이제 그 권해 한 사람이 Una como 권하면 oficial. 그 고가점수 올라가는 모양이더라. So maybe Cuando they alguien recommended that. Maybe solicita when they aquello, recommended parece if I que el joined punto that, they would a get favor some de la maybe nación. bonus. 근데 제가 그 예수님 안에서 Dentro de Jesucristo, sea quien fuera. Realmente yo era una persona tan insignificante, sea quien fuera el que me vea. 주님께서 저 속에 일하는 Pero cuando veo cómo el Señor trabaja dentro de mí, es maravilloso. 미국에서 Hoy, de los Estados Unidos, 그라시아스 합창단의 크리스마스 칸타타 그 영화를 La película 만든 그 과정을 del coro Gracias, aquella película, yo he visto cómo todo el proceso de cómo se filmó, 촬영한 장소가 el lugar donde se filmó aquello. 외딴지 Es un lugar bien agilado, 독사도 많고 hay muchas serpientes. 밤에 한번 여우가 나타나게 Por la noche aparecieron los lobos también. 근데 그 되어진 과정들을 쭉 보면 Y cuando veo todo ese proceso de cómo lo 그게 lograron, 진짜 우리가 만들어진 게 아니라는 사실을 알아요. verdaderamente me doy cuenta que no es algo hecho por 그 이제 nosotros. 전체를 내가 쭉 글을 읽으면서 Cuando iba leyendo todo el texto, 우리 저 영화 정말 합창단이 만든 게 아니고 하나님. nuestra película no ha sido hecho por el coro, Dios mismo lo hizo. 제가 제 생애를 봐도 이건 Cuando yo veo mi 내가 vida, 산 게 아니야.
no soy yo quien está viviendo, 내 안에 계신 그리스도께서 sino 하신 거예요. Cristo que está dentro de mí lo está haciendo. 난 절대 Yo jamás lo puedo hacer de esta manera. 요한복음 5장에 En San Juan 5, 연못가에 하셨습니다. el Señor Jesucristo fue al estanque de Bethesda. 거기에 우리가 보면 Cuando 수많은 vemos allá, 사람들이 miles de 연못에 personas 물을 쳐다보며 기다리고 있었어요. estaban esperando, mirando el estanque. 거기에 들지 못한 한 사람이 Y 있었어요. había una persona que no podía estar en medio de ellos. 누워 있는데 Era un hombre acostado porque 그만 estaba 물이 paralítico. 소용돌이 치는 걸 보고 들어가면 병이 나는 알아도 Bien sabía 들어갈 que 수도 없는 cuando entraba uno al agitarse curaría, pero él no podía entrar. 아무도 그를 기다렸다가 못에 넣어줄 사람은 No había nadie que esté esperando y lo meta. Era tal 예수님께서 persona. 벨세불가에 굉장히 많은 사람들이 물가에 있는데 Tantas personas estaban alrededor del estanque de Bethesda. 하나하나 찾아서 이야기하지 않고 Jesucristo no fue en busca de aquellas personas, 정말 이제 그 한쪽 가에 누워 있는 38년 된 병자를 향해 찾아오고 sino que fue junto al enfermo de 38 años que estaba acostado en un rincón. A veces uno siente que es sobresaliente, a veces uno siente que lo ha logrado porque lo ha hecho muy bien, aunque ese pensamiento viene y al momento no puede permanecer en mí, porque entre todo lo que yo hice, no hay nada que no se ha logrado por Jesucristo. Verdaderamente, nos asombramos en gran manera. En el 2021 no hemos podido realizar la Pascua, la ceremonia de la Pascua. Queríamos reunirnos en el Estadio Cocho, pero era imposible por el COVID, por lo cual empezamos a anunciar la palabra de manera online. Simplemente lo hemos hecho. En 6 idiomas hemos traducido la palabra: coreano, ruso, chino, inglés, francés, español. Pero la hermana Lee tradujo en español. Miles de comentarios. Dice que iba subiendo. Después se contó y en una sesión, 1 hora, 5,000 comentarios había subido. Si 5,000 comentarios han subido, millones deben de estar mirando para que suba mínimo 5,000 comentarios. Yo no podía creer. No solamente en el idioma del español. Todas las personas, miles de personas habían entrado para escuchar la palabra. Señor, un ser como yo va predicando, pero luego vimos que 1,000 millones de personas entraron para escuchar. Hasta ahora no puedo creer que sean 1,000 millones. Claro, aunque no hemos contado bien, hemos calculado mediante los espectadores del canal. Ahora yo, cuando fui a los Estados Unidos, las personas de Estados Unidos se asustaban cuando me veían. Esto no era una broma. Verdaderamente se podía sentir así. Yo me conmoví en mi corazón. ¿Qué viene a hacer esto? Tuvimos la campaña en los Estados Unidos. Pastores de grandes iglesias. Había una persona que estaba en silla de ruedas porque estaba enfermo. Después de almorzar vino en busca de mí al hotel con el cuerpo enfermo que tenía. Él quería tener comunión personal y quería compartir la palabra. Pastor, esta iglesia es su iglesia, pastor. Él estaba realmente muy conmovido.
No se imaginan, estaba tan agradecido, no podía expresarse por las palabras. 요한복음 이 5장 읽어보면은 Leyendo la palabra de San Juan 5 de la 진짜 그 Biblia, 물가에 수많은 사람이 모여 있는데 miles de personas estaban reunidos alrededor del 수많은 agua. 사람들이 있는데 예수님 그 Estaban 사람 miles de 찾아가지 personas. 않고 Jesús no fue en busca de aquellas personas, 38년 된 병자를 찾아가신 거예요. fue en busca del enfermo de 왜냐하면 38 다른 años. 많은 사람들 자기 일을 할 줄 알고 할 수 있고 Otras 우리도 personas 하면 pensaban 들어갈 que 수 있는 podían lograr lo que 사람이지만 podía, entrar cuando se agite el agua. Ellos pensaban que 38년 lo 된 병자 lograrían. 입에서 Pero el 하는 enfermo de 이야기가 38 años, 뭐냐면은 ¿qué es lo que dice mediante sus 내가 labios? 낫고자 하느냐 ¿Quieres ser sano? 주여 물이 동할 Señor, entre 때에 tanto que el agua se 나를 agita, 물에 넣어줄 사람이 no hay alguien que me meta al 내가 estanque. 가는 동안 다른 사람이 Mientras 먼저 tanto que yo 내려가나 voy, otros van antes que yo. 예, 그 천사가 Sí. 물을 도하는 그건 Eso en el que el ángel va agitando, 하나님의 aquel 천사가 ángel no es ángel de Dios, 타락한 천사예요. es el ángel que se ha 하나님은 한 corrompido. 번도 우리의 행위를 Dios 따라 jamás 복을 주신 적이 없어요. nos da la bendición tras nuestra obra. 하나님은 은혜로 복을 내리는 Dios nos da la bendición de 그 manera 천사는 gratuita 제일 con la 먼저 gracia. 들어간 자에게 복을 Ese ángel le bendecía al primero que entraba. 근데 많은 사람이 Muchas 그쪽에 personas 멈춰 있는 거예요. están permaneciendo en ello. 근데 예수님이 찾아간 사람은 Pero la persona 새벽기도 잘하는 사람도 아니고 la cual fue buscada por 헌금 Jesús 많이 no 한 es el 사람도 que 아니고, 교회 봉사자 ahora 사람도 ofrendó 아니고, mucho, prestó servicios, participó 아무것도 a la ceremonia en la madrugada. No, 그걸 absolutamente nada 찾아가셔서 hizo. Jesús fue en 그의 busca de 발이 aquella 되고 persona, 그의 새 fue 생명이 su 되고 pierna, 그의 은혜가 fue 된 una 사실이다. nueva vida para él y fue una gracia para él. Eso podemos saber. 제가 압곡도에 갔을 때 Yo cuando he ido a Coctón, 두 부인이 있었어요. estaban dos señoras. 여러 부인이 있는데 Claro, había varias señoras 제가 산 그 집에 en esa casa en donde yo vivía. Ahora tenía un hermano, esta dueña, y él no tenía una mente sana. 매일 일을 하시는데 Siempre trabajaba. 집을 뜯어서 아주 Él 좋은 새 집, desmoronaba una nueva casa, pero 뜯어가지고 muy 딴데 buena. 막 기사에 다른 걸 만들고 그래. Y otra vez con eso que desmoronaba, él iba creando otras cosas. Él era realmente un 근데 enfermo 그 mental. 부인이 있었어요. Él tenía a su esposa. 키가 좀 적은 편인데 Era un poco baja. 저는 그렇게 고통하며 사는 사람 처음 봤어요. Primera vez que veo a una persona que sufra tanto como ella. 남자가 할 일 덜 일 다 Ella debía hacer sola todo lo que el hombre debía hacer. Y así ella trabajaba, pero con tanto empeño. 제가 그 부인을 너무 불쌍하게 봤어요. Pero tanta pena esta señora me 저 causaba a mí. 부인 구원받으면 얼마나 좋을까. Qué bueno si ella recibe la salvación, 저는 yo decía. 진짜 그 부인 곧 구원받을 줄 알았어요. Yo pensaba que ella realmente recibiría la salvación. 이야기를 하면은 Cuando hablaba con 진짜 ella, 들어요. 근데 ella oye, 듣질 않아요. pero no oye. 한 번 이야기하고 Yo le hablaba en una ocasión, en dos ocasiones. 나중엔 Luego 진짜 사람인가 싶더라고요. yo veía, ¿será que es ser humano? 정말 그 Verdaderamente, 어렵게 해서 이제 그 뭐야, de manera 아이들 muy, muy 잘 difícil. 시키고 Ahora le hacía estudiar a los 내가 niños. 남자는 다 하고 힘들게 Siendo mujer, realmente vivía con tanta 근데 dificultad, 시어머니는 꼭 haciendo todo lo que el 자꾸 hombre 얘를 tenía que hacer. 바람피웠대요. Pero la suegra le decía que siempre ella engañaba a su marido con otro hombre. 너무너무 Con solo verla me causaba tanta pena. 불쌍해. 진짜 곧 Pero 예수님을 받으면 너무너무 좋은 삶이 이루어질 텐데. tendría una vida maravillosa si aceptase al Señor Jesús. 진짜 나중에 막 Luego 이상한 생각. 어떻게 이런 sentí algo 사람이 tan 다 있어? raro. ¿Cómo es que hay una persona como ella? Dije yo. 난 너무너무 삶이 불쌍해. 곧 Me 구원을 daba 받을 줄. tanta pena. Yo sentía que ella rápidamente recibiría la salvación. 근데 또 다른 한 부인을 만나. Me encontré con otra señora. 우리 집에 왔다가 우리 집 Vino 아줌마하고 para 이야기하고 vender cosas secas en la casa y 나 hablaba 이제 con la 바로 그 dueña de la 옆에 casa. 방에서 성경 읽고 있는데 Yo estaba al lado de ellas leyendo la 이야기가 Biblia 다 en la 들리죠. habitación de al lado. Claro, yo oía todo lo que ellas decían en la sala. 방에 새난
¿alquilaste la habitación de abajo? 교회 전도사 왔다. Sí, vino un ministro de una iglesia. 전도사님 ¿Ministro? 오셨는데 ¿De dónde vino él? Vino de Daegu. 예수 믿는 사람 누가 있어? ¿Hay alguien que cree en Jesús aquí? 몇 명 나오는데 Sí, vienen algunos niños. 이분이 Esta 자연에 señora 굉장히 관심을 가지고 tenía 묻는 거예요. mucho interés hacia mí y ella iba 내가 이제 preguntando 생각, acerca de 이분 mí. 예수 믿는 Yo me dije, ella cree en Jesús. 가방을 들고 책을 Yo 들고 con la cartera, con el libro, fui junto a ella. 아주머니 안녕하세요. ¿Cómo está, señora? 한 2시간 동안 복음을 전했어요. Durante 2 horas le prediqué el 처음 Evangelio. 만났는데 Era la primera vez que la veía. 구원을 받았어요. Ella recibió la salvación. 근데 전에 얘기했던 그 아줌마는 Pero la 마음속에 señora 뭐가 들어있었어요. que le comenté hace un momento, no sé qué tenía en su corazón. 그렇게 어렵고 공고하게 이 말을 Vivía en tanto 받으려고 vacío, en 그게 tanta 이해가 dificultad, pero no aceptaba esta palabra y yo no lograba entender eso. 그분은 자기 뭘로 가득 차 있었기 때문에 Estaba lleno por algo esta 예수님을 señora. 받아들일 만한 공간이 그 마음에 없었어요. No tenía cabida, espacio para aceptar al Señor Jesús en su 손자매의 이 corazón. 부인은 Pero la hermana Sun, esta señora, 정말 그냥 한 2시간 verdaderamente, 동안에 durante las 2 horas, ella recibió la salvación. 그분이 구원받은 그것이 제가 El que ella reciba la 태어나고 salvación. 처음 구원받은 분이 그 자매님이시죠. Ella era la primera persona que le prediqué y ella recibió la 너무 salvación. 변하는 거예요. Ella cambiaba tanto 너무 주님을 사랑하는 거예요. y ella amaba al Señor. Todo el día trabajaba, 나무 해오고 y luego iba al monte para traer maderas, luego cenaba. 먼 길을 걸어서 와요. Y ella caminando 그래서 hacía ese viaje largo y compartía la palabra hasta tarde, cantaba el himno, de nuevo regresaba. 아침에 또 반장가에 막 Y a la mañana otra vez con bocado ella venía hacia mí, me contaba que anteayer cuando se iba se encontró con una comadreja y que tuvo miedo. Había muchos animales, había tigre también en ese entonces. A la noche ella sola iba y venía. 하나님이 그 자매님 안에 Dios trabajaba dentro de esta hermana y era muy bello. 여러분 우리의 삶 속에 내가 Hermanos, 사는 삶하고 la vida en el que 예수님의 nosotros vivimos de 안에 por sí 사는 삶하고는 y la vida en el que Jesús vive dentro de nosotros es completamente 대부분의 distinto. 사람들은 La mayoría de las 예수님과 personas, 자기가 사는 삶을 살지 en lugar de Jesús, vive la vida para vivir de por sí. 거의 없어요. Casi no hay gente que viva la vida de Jesús. 그 이제 손자매의 아들이 La hermana 어머니 Son, 세상 떠난 뒤에 제가 한번 Después de que su madre falleció, yo me encontré con él. 이야기를 하다가 Casualmente íbamos hablando. 아 저요 엄마 Mi madre, después recibí la salvación. Yo he sido muy feliz. 옛날에 Anteriormente dice que su madre 매일 짜증내고 siempre estaba enojada y siempre le pegaba a él. 근데 어느 날 어머니 Pero un día de 갑자기 repente la madre dice que cambió. 알고 보니 구원받은 그 Se dio cuenta que era cuando la madre recibió la salvación. 너무 신기한 것은 Algo muy 이제 남편 maravilloso. 되시는 형제님은 그때 형제님 El marido, que en ese entonces no era hermano, no recibía la salvación. 제가 복음을 진지하게 Yo 전하면 seriamente le predicaba el Evangelio. No sé, no pienso así. Y así ya no seguía hablando. 뻔을 지내면 안 돼. Varias veces yo le predicaba, pero él no 어느 escuchaba. 날 이제 그 집에 갔어요. Un día fui a esa casa. 계십니까? ¿Está alguien? 전도사님 오시고 탁 Ministro, usted vino. Y corrió hacia mí. Me asusté mucho. 그분이 이제 자매님은 어떤데 멀리 가면은 La hermana, 일주일 cuando va lejos, ella suele estar una semana, 10 días, lejos, 근데 이제 pero 새 아이하고 con los 3 hijos. 있는 거예요. Estaba el marido con los 3 hijos. 그날 막 장마 비가 막 Ese día caía mucha lluvia. 이 형제님 사는 집은 La casa en donde vivía este hermano 몇단 집이었는데 estaba apartado de la ciudad 이제 그 물이 넘어서 방으로 물이 들어오는 거예요.
entraba el agua, ya sobrepasaba y entraba a su 그 casa el 아이를 agua. 바닥에 눕힐 수가 없었어요. Ya no podía acostar 물이 en el 들어오니까 piso a los niños, 숨이 막혀 죽으니까. porque si entraba agua ellos morirían 이불 ahogados. 사과 개짝 같은 게 있는데 거기에 한 아이를 올려. Había como unas cajas en donde ponían el edredón y allí había acostado a un niño. Y debía recoger a los dos. Había un lugar donde poner a uno, pero al otro ya no había lugar en donde ponerlo. Iba a esta habitación, a otra habitación, y estaba de aquí para allá, atareado. Ah, de esta manera yo voy a matar a un niño, dijo él. Continuamente entraba agua en la habitación y él tenía mucho miedo. En ese momento, él buscó a Dios. ¿Y qué dijo él? Yo le dije que aunque el pecador ora, Dios no le oye. Yo, porque no obtuve el perdón del pecado mediante el ministro. Dice que hasta muy de noche, dice que él sufrió mucho. Ahora amaneció y paró de llover y luego estaba así él. Yo dije, ¿está alguien? Nunca él actuó así, pero él corrió y me dijo, ¡Ministro! Ese día él recibió la salvación. Y luego la hermana de la hermana Son recibió la salvación. Dentro de esa casa Jesús iba trabajando y era muy bello. Mucha gente vive hoy en día en esta tierra. Hay gente millonaria, gente que vive feliz, gente que tiene abundancia, pero hay gente pobre que vive en medio de la dificultad de manera miserable, estando enfermo. No son pocos, pero dentro de ellos, ¿cuál viene a ser el problema? No tienen un corazón capaz de aceptar a Jesucristo. Simplemente pueden ir a la iglesia, pueden trabajar con empeño, pueden ofrendar, pueden orar y evangelizar, hacen todo, pero desechando todo pensamiento de su corazón y aceptando a Jesús como dueño de su corazón. No hay muchos que hagan eso. Realizando la escuela misionera, hubo una dificultad. Los estudiantes de la escuela misionera vienen para recibir la formación, reciben la salvación y luego llevan la vida de fe. Algo muy interesante que es. No sé si yo soy el único, pero cuando pasa un año, no todos son así, pero cuando hay alguien que evangeliza un poco bien, todos ellos piensan que son mejores que yo. Entonces ahora la postura de ellos se hace bien corrupta. Ellos evangelizan y luego se apartan de la iglesia. Hay varias figuras de cómo se apartan. A veces realmente no se imaginan. Solamente han aprendido algunos meses, pero ellos piensan que son mejores que el pastor. Aunque no lo dicen por las palabras, está lleno en su corazón eso. Hay varios pastores que después del ministerio se han apartado. Entre las personas que se han apartado, por boca ellos dicen soy realmente carente, soy débil, aunque por palabras lo dicen así. La mayoría de ellos piensan que son mucho más sobresalientes que yo. Cuando yo los veo, siento mucho quebranto. Ellos dicen, evangelicé y recibieron la salvación. Y cuando ellos hacían algo, eran personas que lo hacían bien. Y poco a poco las personas se corrompen de tal manera. Siento pena. Yo
digo, no, eso no es hacerlo bien. Es porque te has hecho altivo. Es porque Satanás trabajó aquello. No podía decirle. Tampoco escuchaban. De tal manera, cuando ellos apartaron de la iglesia, de manera miserable, ellos marchan. Ahora también, cuando yo voy hablando, fulano, mengano, hasta los puedo contar con el dedo. Realmente Satanás trabaja de manera sorprendente. Discúlpenme, no todos son así. No todos son así. Pero cuando ellos predican y una persona recibe la salvación, su corazón se hace arrogante. Cuando dos personas reciben la salvación, se hacen arrogantes de nuevo. Tratan en gran manera para esconder esa arrogancia. Cuando tres personas reciben la salvación, no hay un hombre como yo. De tal manera empiezan a corromperse. Ya no hay gente que pueda frenar aquello. Cuando nuevo recalcamos, la persona que está en el estanque Bethesda y el enfermo 38 años, realmente hay una diferencia, especialmente después de recibir la salvación. Cuando uno o dos reciben la salvación, cuando van anunciando el Evangelio, se cautivan rápidamente en ello. La postura de ellos cambia al momento. Aunque aparentemente, pastor, ellos me dicen, pero se nota cómo ellos me consideran ahora como nada. Si uno pudiese realmente sobrepasar aquello, las personas con quienes se encuentra Jesús, ha pasado el tiempo, ha pasado 60 años. En el año 1976 empezamos la escuela misionera y pasando el tiempo hasta ahora, verdaderamente ha habido trampas. Cuando predicamos el Evangelio a las personas, viene a ser realmente una cantidad que multiplica la cantidad de las personas que están aquí. Ellos recibieron la salvación, lloraron, estuvieron felices, agradecidos. Pero había tanta gente que sentía eso en su corazón. Una vez me llaman por teléfono. Era un hermano. Pastor, usted debe arrepentirse. ¿Y por qué? Le dije. Me dijeron que no viene mucha gente a la iglesia Gangnam. ¿Sabe por qué, pastor? ¿Por qué? Es que usted se corrompió, pastor. Yo le pregunté a él, ¿y cuántos congregan en tu iglesia? Él no me podía responder. Él había realizado el ministerio y nadie vino a la iglesia y él cerró las puertas y dice que la iglesia Gangnam se corrompió. Y él no me puede responder. Verdaderamente causa pena. A ver, detalladamente escuchen. ¿Nunca tuvieron un corazón que convierte a su corazón altivo? ¿Nunca pensaron que ustedes lo hacen muy bien? ¿Nunca pensaron que son mejores que otros? Dentro de nuestra misión, cuando realizan el ministerio, lo llevaban de maravillas, pero la mayoría acaban así, con una sola vista. Se nota, es bien claro, pero ellos no piensan así. Ellos dicen que son distintos. ¿Ustedes cómo son entonces? Verdaderamente ustedes, aparte del Señor, no hay nada de lo que yo pueda hacer. El Señor debe hacerlo. No hay nada de lo que yo pueda hacer bien. ¿Realmente piensan así? No, ¿verdad? Aquello está dentro de nuestro corazón, detalladamente ha entrado en nosotros y tiene el corazón en confiar en sí. Va criticando a la iglesia, critica al pastor Parr. Sí, yo no hice todo bien. También hay veces que me equivoco, que cometo errores.
Pero ese corazón arrogante, ese corazón malo, algo muy importante, ese corazón, todo ahora sin ausentarse ninguno, trabaja como el espíritu maligno. Pasa un cierto tiempo. Yo hice mal. No debo seguir así. Hay gente que dice eso, pero casi la mayoría, cuando va así marchando, no siempre piensa de tal manera, pero claramente las personas que están en el estanque de Bethesda es un ángel que se ha corrompido. Porque lo que Dios nos da a nosotros no nos da conforme a nuestra capacidad. Toda bendición que Dios nos da mediante la gracia, gratuitamente nos lo da. Jamás Dios dice, el primero en entrar yo le curaré. Es ángel de que es ángel, pero es el ángel que se ha corrompido. De una sola vista se puede ver aquel ángel en el corazón de las personas del estanque de Bethesda. ¿Cómo actuó en ellos? Ese ángel maligno supo que Jesús vendría allí. El rostro de ellos había hecho para que no se incline hacia Jesús y había hecho para que ellos se dirijan a ver el estanque. La oportunidad para hallar la gracia de Jesús. Ellos son ahora inclinados hacia otro lado. ¿Qué hacen? Miran el agua para entrar en primer lugar. Aunque sea un segundo tengo que entrar antes. Todos están cautivados en ello. Y había venido Jesús para revestirle de la gracia. Pero aparte del enfermo, 38 años, todos mirando el estanque, están lejos de lo que es la gracia de Jesús. Amados, dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu. Así la Biblia dice. Verdaderamente nosotros, cuando somos ahora frágiles, débiles, cuando necesitamos la gracia, verdaderamente ustedes, cuando tienen ese corazón, el Señor Jesús dentro de nosotros, verdaderamente, de manera maravillosa, trabaja y uno puede experimentar eso. Pero qué pena algunas personas cuando cae, cuando se derrumba, a pesar de ello, se confía en sí, piensa que lleva una buena vida de fe y que está bastante bien. De tal manera, poco a poco se aparta más y más de la iglesia. Así va viendo aquello. Y hay tanta gente que se aparta de esa manera de Jesús. Si hubiese estado aquí personas a quienes yo le prediqué el Evangelio, no habría lugares vacíos en el salón de culto ahora. Ellos ponen esto y aquellos pretextos, que tienen problemas familiares, su propio problema de los hijos, de tal manera. Así poco a poco se apartan de la iglesia. Y hay gente que así se ha apartado del Señor. ¿Quiénes son los que se pueden encontrar con el Señor? Los que son pobres de espíritu. Los que son pobres de espíritu. Ellos son bienaventurados, carente, débil. Y si no es por la gracia del Señor, se convierte en una persona que no puede ni imaginar su vida. Algo maravilloso es que Jesús, estando vivo, trabaja en la vida de ustedes. No es porque yo lo haga bien en todo. No es porque yo sea inteligente. No es porque yo haya anunciado bien la palabra. El Señor necesita un lugar para permanecer en mi corazón. Cuando estoy lleno con mi propio corazón, Jesús no tiene espacio. Jesús no puede hacer ninguna obra.
Jesús le dice al enfermo 38 años, 일어나. levántate, toma tu lecho y anda. 그러면 이거 얼마나 놀랐어요. Esto es maravilloso, señores. 병자가 일어나 자리를 걸어가. El enfermo se levantó, tomó su lecho y caminó. 네가 나았고자 하느냐. ¿Quieres curarte? 병자 대답이 너무 재밌어. Es increíble la respuesta del enfermo. 동할 때 Señor, entre tanto que se agita el agua, 못에 넣어줄 사람이 없어. no hay nadie que me meta al 내가 가는 estanque. 동안 다른 사람이 먼저. Entre tanto que yo voy, otros van antes que mi 이 ser. 사람은 Este hombre 천사가 시키는 대로 못에 먼저 들어가는 걸 포기한 사람. ya había renunciado el entrar al estanque como 그걸 el ángel le 가능하다고 mandaba. 생각하는 처음부터 목가에 둘러 있지만 Las personas que piensan que es posible están alrededor del estanque, pero cuando el ángel agite el agua, para él es imposible entrar al estanque. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué podemos descubrir allí? Señor, dice, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es decir, él no podía entrar de por sí. Si alguien no me ayuda a mí, si alguien no me mete al estanque, no había alguien que me meta al estanque hasta ahora y no podía entrar y te mantengo esta figura de estúpido. Sí, Señor, métame. Jesús le dice, sí, levántate, toma tu lecho y anda. Imagínense qué maravilloso. Amados hermanos, hoy también el Señor, estando vivo, desea trabajar en medio de nosotros. La mayoría de ustedes han obtenido el perdón del pecado creyendo en Jesús, pero lo que no es Jesús. Hay mucha gente que vive mediante la carne, lo que no es Jesús. Hay mucha gente que vive conforme a su pensamiento. Muchísima gente, señores, trabajando por el Evangelio, luego se aparta de la iglesia. Cuando vemos la vida de ellos, nos causa tanta pena. ¿Por qué? Porque son sobresalientes, porque tienen convicción. Ellos no tienen necesidad de Jesucristo. Amados, esta noche, ustedes, en la vida de ustedes, ¿ustedes necesitan sí o sí de Jesús? ¿No están viviendo muy bien olvidándose de Jesús? Nosotros no nos damos cuenta, pero si nos detenemos a ver, nuestro corazón está altivo. Tras nuestro pensamiento, lo que no es Jesús, mediante nuestra manera, mediante nuestro camino. Hay mucha gente que se dirige en gran manera así. Las obras que hacemos dentro de la misión. Hoy, detalladamente, me habían anotado cómo se había hecho la película y me enviaron. Dentro de ello, una cosa que yo podía saber. Esto no es algo hecho por nosotros. Esto fue hecho por Dios. Aquello. Aunque la película también ha sido interesante, hallamos la gracia, pero ha sido maravilloso ese testimonio. Amados hermanos, ahora dejen a un lado ese trabajo que ustedes hacen de por sí, verdaderamente, arrodillándose ante Jesús, como este enfermo de 38 años. Señor, si usted no me ayuda a mí, yo no puedo caminar. Pero otros, aunque no tienen a Jesús, piensan que pueden caminar, piensan que pueden vivir bien. Ustedes entonces no son personas que crean en Jesús. Ustedes pueden comer la comida, ustedes pueden vivir la vida. Deben vivir por el Señor, mientras que viven así simplemente. Hay tanta gente que vive con su manera en ausencia del Señor. Eso no es una verdadera vida.
Yo me he encontrado con 2 señoras en Apcoctón. No sé qué ocurrió después de la otra señora, pero la hermana Son, cuando yo he ido a Changpali de Gochang, ella fue a vender y vino una semana tarde. Después de volver de la venta, ella había venido a mi casa. Nosotros teníamos una cacerola de aluminio bien pequeñito. Y esta hermana dijo, viendo que no estaba la cacerola allí, parecía que se le derrumbaba el cielo. Siempre después de 5 días tenemos día de venta en el mercado. En Gochang era día de mercado y yo iba en el mercado a cantar, predicar el evangelio. Fácilmente pudimos encontrarnos. No teníamos dinero ni para comprar una bebida. Bajo la sombra del árbol, toda la tarde. La gente iba y venía, pero nosotros teníamos comunión del Evangelio. Después, ¿qué pensé yo? Yo pensaba en la iglesia de Apcoctón. Pensaba que así simplemente no podría ser. Hermana, sería bueno que usted predique la palabra. Hermana, óigame bien lo que le voy a decir. Dios está con usted. Ahora, los domingos por la mañana, de tarde y de noche, usted debe predicar la palabra. La hermana comenzó a saltar. Yo no puedo hacer. Hermana, debe hacerlo. Hace poco que vine de Japón, no hablo bien el coreano y bla, 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 bla. Ella me decía así, hermana, ¿usted me humilla porque soy menor que usted? Ay, ministro, ¿por qué yo le voy a humillar a usted? Pero si el siervo de Dios le dice para que haga, ¿por qué pone tanto pretexto? Forzado, ella lo hizo. Cuando yo me imagino, estoy muy agradecido. El pastor Park Hee-jin recibió la salvación mediante la hermana Son. Y muchos ministros surgieron de allí. Miles de personas recibieron la salvación. Testifican en ese pueblo, ya que no conocían bien acerca de los anticonceptivos. Tenían muchos hijos. Y luego las hermanas, las señoras almorzaban y descansaban y luego después trabajaban en el campo. No se imagina el trabajo duro en el campo. Realmente el cultivo de arroz uno lo planta y crece rápido, pero alrededor crece tantos yuyos, hierbas malas, y tenemos que sacar con el rastrillo eso. Una señora encargó al bebé a la hija para que la cargue, y después la señora va al campo para cultivar. Cuando es de noche, viene a la casa y su hija no se encontraba en la casa. Preguntaba por ella y estaba en la casa de la hermana Son. En ese pueblo, todo era la hermana Son. Algo pasa y hermana Son. Había ido allí y la señora, mediante la ventana, había oído lo que predicaba la hermana Son. Ella, oyendo la palabra de la hermana Son, ella fue, le iba amamantando a su bebé, oyó el evangelio, recibió la salvación. Uno a uno de esa manera recibía la salvación. En ese pueblo había tantos demonios. Vive como 150 casas,
Ellos ponían un altar y en más de 30 casas iban reverenciando así al demonio. Tantos demonios ahora les zarandea cuando el cerdo tiene cría, debe rezar, porque la mamá ahora le come a todos, le muerde a las crías. Ahora los que reciben la salvación no pueden rezar. Tenía miedo de que la mamá cerdo ahora le muerda y pedía a la hermana Son para que ore sobre el cerdo y la hermana Son iba para orar sobre el cerdo. Era el cerdo más feliz del mundo. Y así la gente recibía la salvación. El enfermo recibía la salvación. Era tremendo cómo el demonio la zarandeaba. El matrimonio un día dormía junto, no había ningún sonido, pero dice que el marido dice, bueno, le responde, y se pone la ropa y sale afuera. Y la esposa, cuando se despierta, en lugar de ir mediante el portón, saltaba al muro su marido. Es arrastrado por el demonio. Había llamado a la gente del barrio y buscaba al marido en el monte, y en la madrugada estaba la rama del árbol y se ahorcó allí y murió. Había una persona que fue al mercado y luego subió el agua del río. Realmente no era ni hondo, era bien bajo, pero se ahogó allí. Y todos los días debían rezar ante el demonio. Cuando la hermana Son oraba, el demonio se marchaba y esa maldición se apartaba. En una ocasión, ¿qué ocurrió? Ellos habían construido, ya que allí estaba la frontera a la guerra del 25 de junio, y ellos trabajaban en el campo. Había lugares en donde habían sepultado los cadáveres y estaba lleno de esqueletos allí. Y aquellos esqueletos, ellos lo habían recogido todo y habían hecho una pequeña habitación. Y en esa casa todas las noches aparecía el demonio. Estaba bien el marido, pero la esposa, cuando quería ya conciliar el sueño, le iba ahorcando. Y la mujer gritaba. El marido decía, fuera, 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 fuera. Y durante una semana la señora no podía dormir y estaba bien delgada ella. Pero escuchamos acerca de ella. Nosotros, ellos nos pidieron tener culto allá. Qué bueno tener culto allí, ¿verdad? El demonio ya no actuó allí, jamás. Viviendo dentro del Señor. El que el Señor trabaje dentro mío y el que uno trabaje de por sí es completamente distinto. Verdaderamente no lo hacemos nosotros por el Señor. Hay muchas veces que vivimos conforme a nuestra propia manera. Aunque sea algo común, señores, oren ante el Señor, apóyense ante el Señor, pidan la ayuda del Señor. La vida de vivir junto con el Señor y la vida de vivir de por sí es completamente distinto. Estoy tan agradecido ante Dios. Estaba la hermana llamada Chonggeja. Estaba en Padong ella. Cuando viene el carro de la basura, yo pongo la basura sobre el carro y cruzando la calle estaba el dueño del carro que era el dueño de una compañía de bus, y había una hermana que era empleada y a menudo me encontraba con ella.
Y yo decía, tengo que predicar el evangelio a esta señorita. 자매가 교회를 왔어요. Y ella vino a la iglesia un día, recibió la salvación, oyó la palabra. 이 자매 구원받고 너무 Después de recibir la salvación, ella cambió en gran manera 그래야지 우리 선교학교를 들어왔어요. y entró a nuestro seminario. 이 선교학교 학생들이 다 좋은데 Es muy 말씀들은 bueno 너무너무 좋은데 que los estudiantes 전도하는 oigan la 사람은 막 palabra, 싫어. pero no les gusta cuando le decimos que prediquen. 전도를 가다가 Ella fue a predicar y volvió. 자기는 이 동네에서 가정부를 했던 거다 Que ella 아는데 ahora 전도하는 todos sabían 사람들만 que era 있어도 empleada, 못 하겠다. que ella no podía más seguir haciendo eso. 그날 오후에 제가 자매를 Y a la 앉혀놓고 tarde 말씀을 yo le hice sentar y durante 1 hora yo le prediqué la palabra. 자매가 늦었는데 그날 전도하러 갔는데 Y ella fue a predicar y era muy de noche, fui a predicar. Ella no venía aunque era de noche. 왔는데 Vino muy de tarde. 기쁨이 Estaba lleno de gozo ella. 그러면 그날부터 이 자매는 Desde ese 전도를 día esta hermana 잘합니다. predicaba de 우리 maravillas. 한번 부산서 집회할 때만 Una vez cuando 정리하는 realizamos 걸 달라고. la campaña en Busan, cuando tuvimos la campaña, le dije para que envíen a la hermana Chong. 진짜 이 Así 자매가 ella 너무 귀한 자매가 era una hermana tan preciosa que predicaba el Evangelio. 뭐 부산 교회에서 코도 해주고 Cuando iba a Busan, surgía gente que recibía la salvación. Ella le conducía a la gente. Era muy bueno. 물명이 Un día de repente desapareció. No sé dónde fue. 몇 년 지났는데 보니까 Pasó años y me di cuenta 결혼했. que se casó con un hombre que no creía. 그래 갈 때는 Cuando ella se marchó, la gente cuando se marcha, la mayoría se marcha sin contarnos. 이제 얼마 전에 전화로 Hace poco por teléfono hablé con ella. 내 살고 있는데 Ella vivía en Chile. 그래서 이제 저한테 전화를 했더라. Ella me llamó por teléfono. 내가 우리 강남교회 와라 그랬어. Venga a la iglesia Canal, le dije. 남편은 얼마 전에 죽었고 Hace poco murió el marido. 아들이 Su hijo 이혼을 해가지고 se casó, pero se divorció. 그 이제 손자들 둘을 이제 자기가 Y 돌보고 ella estaba cuidando a 2 nietos. 내가 얘기를 했어요. Yo le dije a ella, 정자매 hermana Chong, 강남교회 와라. por favor ven a la iglesia Canal. 좀 전에. Ven a predicar el Evangelio. 옛날에 보험전에 참 구원만 너무너무 좋았는데 Ella predicaba y había gente que recibía la salvación, era muy bueno. 바보처럼 Pero ¿por 그 qué como 귀한 은혜를 tonta? 왜 잊어버리고 그렇게 하나? Esa gracia tan preciosa, ¿por qué lo vives olvidándolo? 자기가 손자가 안 된대요. Ella me dijo que no se podía porque tenía nietos. 아들 저 뭐야 Tu 전화하라 hijo, 그래. dile que se vuelva a casar. 그래서 안 올라가더라고. Ella no quería venir. 이제 그 진짜 자매들이 Verdaderamente las hermanas, 그 정자매 복음은 이제 다 esta hermana Chong predicaba el Evangelio, pero predicaba tan bien. 진짜 참 귀하게 보여. Ella realmente era muy 근데 preciosa. 너희들이 저 뭐야 결혼할 때쯤 더 기다리면 주면 다 결혼 못하는 하나도 없는데. No sé, no hay razón para que no la casemos, tenía que esperar. Realmente nosotros preparamos todo por ellos, pero pasó un cierto tiempo, fue a vivir con otro hombre. 그러니까 이제 안 Entonces, 믿는 사람하고 사니까 삶이 Vivía con un hombre que no creía, entonces ella no era feliz. 그래 저 바보들. Estas 그래가지고 우리 교회에 tontitas 자매들 dentro de la 아무도 iglesia. 없거든. No hay ni una hermana que no se haya podido casar en la iglesia. 하나님 우리 속에 Pero Satanás dentro de nosotros realiza muchas obras. 진짜 여러분 우리가 Señores, 2022년 verdaderamente estamos en el 2022. 제 새해 우리가 예수님이 내 삶을 이끄시는 Ahora queremos que en este año nuevo Jesús 내 sea 방법이 아니라 el que dirige nuestra vida, 여러분 que no sea nuestra 바꿔가시면 manera. Si ustedes 여러분 cambian 작은 예수로서 como 절 Jesús pequeñito, ustedes radiarán la 그냥 luz. 표가 잘한다. Así simplemente no se 내가 nota, 사는 인생하고 pero la vida que uno vive por 예수님으로 sí 말미암아 사는 거. y la vida que lo vive por 정말 Jesús, 여러분이 여러분의 verdaderamente, 방법, 수단, la manera, ese método, dejando a un lado, ustedes platicando con 예수님으로 Jesús. 말미암아 사는 삶을 산다면 Si ustedes viven la vida de vivir con Jesús, 여러분은 작은 예수로 ustedes
cómo Jesús pequeñito van a iluminar la luz. En este 2022, especialmente, 개인 전도를 합시다. vamos a hacer la evangelización personal. Que ninguno se ausente entre 뭐 직장을 ustedes, 일을 하든지 sea 무슨 일을 que 하든지 tengan un trabajo, sea lo que fueran. Espero que sean ministros del Evangelio, predicando el 그래서 Evangelio, 여러분 주님을 의지하고 주님으로 말미암아 apoyado en el Señor. Si viven ahora mediante el Señor, 병자를 걷게 하신 것처럼 como el Señor que hizo caminar al enfermo de 이런저런 어려움이 38 있을 años. 때마다 Las veces que tengan esta y aquellas dificultades, 주님께서 은혜를 베푸셔서 el Señor dándole la gracia a ustedes 주님 더 가깝게 de manera más cercana 그 con el Señor, 작은 예수가 되어서 siendo un Jesucristo 산다면 pequeño. 얼마나 Si viven así, 말로도 será 할 수가 없는. muy bendito. No podemos expresarlo por las palabras. 여러분 그냥 뭐 Ahora, 일하다 구원받다 그렇게 세상 떠나지 말고 no se marchen de este mundo viviendo 복음만 así, 위해 사신 여러분 de manera así, sin 나를 fuerza, 죄에서 구원하신 predicando el 예수님을 Evangelio. 함께 섬겼으면 좋겠습니다. Espero que plenamente sirvan al Señor que les salvó. Vamos a orar. 하신 하나님 아버지 Dios Padre Santo, 특별한 은혜로 저희들 모두 구원해 주셨습니다. mediante una gracia especial usted nos ha salvado. 우리 구원받은 형제 자매들 Los hermanos salvos, 내 삶 아닌 예수님의 삶 ahora no es nuestra vida. Permita que vivamos la vida de Jesús, 10년이든 20년 sea 10, 20 años, el tiempo que 예수님이 vivamos, 나타나셔서 que Jesús se manifieste 예수님이 일을 하셔서 y que Jesús trabaje 구원을 받고 y que mucha gente reciba la salvación 축복된 삶을 살게 해주옵소서. y que vivan una vida bendita en el que haya en la gracia. Permita que no nos marchemos de Jesús. Señor, no se marche de nosotros, 살으셔서 viviendo en medio de 모든 nosotros, 일이 주님으로 말미암아서 que todo sea 어려움이 mediante el 주님으로 Señor. 복이 되고 Que la dificultad sea bendición mediante el Señor, que sea gracia y que así glorifiquemos al Señor. 이번 Muchas 집회를 gracias. 주님 축복해 주옵소서. Señor, bendiga esta 예수님의 campaña. 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesús. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.